un poco en función del desarrollismo que hubo durante los años 60, se construyó en Bétera un hospital modelo, decían, en fin, el mejor hospital psiquiátrico de Europa va a ser el hospital de Bétera. La gente venía del antiguo manicomio, ¿no? Entonces, nosotros los recibimos allí con los autobuses. Y entonces, pues bueno, nos enteramos, bueno, pues que era gente que la habían tratado en celdas con los suelos de paja. Se ponían los tratamientos pues de entonces, ¿no? Pues la cura de Shackle, los electroshocks, y entonces todo eso consta en las historias clínicas. Hay que pensar que la inmensa mayoría de los 1.500 pacientes que había en el sanatorio de Jesús de Valencia, pues llevaban 20 o 30 años ingresados y habían perdido todo contacto con el exterior. Pues eso, funcionando con tratamientos totalmente abusivos, totalmente lesivos, sin que nadie las escuchara. Había personas que no sabían cómo se llamaban, o sea, que les habían estado llamando Carmen durante 30 años, que seguían sin contestar al nombre de Carmen y que te enterabas cuando empezabas a investigar que se llamaba Pepita. O sea, que no. Eran números, o sea, eran personas que no se comunicaban entre ellas, porque no tenían ningún interés en nada. O sea, sabían que su vida era un día detrás de otro, en el mismo sitio y haciendo las mismas cosas, o sea, no se comunicaban. Cuando llegaron allá a los pabellones, se sentaban una al lado de la otra, habían estado durante 20 o 30 años juntas y no había comunicación entre ellas. Lo que más me fascinaba de lo de Bétera era el grupo que había en ese momento y un poco la filosofía que tenían y la idea, ¿no? Este objetivo de que lo que estaba establecido hasta ahora no era lo más adecuado para las personas y que se podía cambiar, y había como que las cosas, como una claridad muy grande de que eso se podía cambiar y de que había que cambiar-lo, no? En el treball va ser una cosa molt impactant perquè jo era la primera vegada que veia un metge agafar un motxo i netejar vàters mentre les de la neteja estaven sentades en les màquines fent bates per a les dones, perquè cada una poguera triar-se el seu vestit i no anaren uniformades en aquelles bates horribles que es donaven en l'hospital. Entonces allò va ser trencaor total.